Bueno, hermanos, vamos a iniciar con oración. Señor, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna, Señor, porque nos has dado la salvación. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, y nos enseña, nos guía, Señor, nos llena de tu sabiduría, Padre. Te rogamos por un corazón entendido, por un corazón que discierna el bien y el mal, Señor, un corazón dispuesto a recibir tu sabiduría, tu conocimiento, que prepare nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, como instrumentos de justicia, Señor, y sea tu vida manifestada en nosotros, Padre. También reconocemos ante ti que tú eres el único y verdadero Dios, Señor, que toda la gloria y toda la honra es para ti, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, el Señor de Señores. Y gracias, Señor, por esta dicha que nos has dado para poder clamar a ti, orar a ti, estar libremente en tu presencia, abrir las escrituras y conocerte cada día más, Señor. Gracias porque nos has hecho una nueva criatura, porque nos has hecho puros santos delante de ti, Señor. Te ruego por este tiempo, porque sea de gloria y honra para ti, Señor, y que podamos aprender, conocer y sobre todo aplicar más en nuestras vidas lo que viene de ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Amén, gracias Joshua. De nada, Rafa. Bueno, pues yo le di una semana más de vacaciones a Tim, entonces en lo que se recupera y ya puede tener un poquito más de fuerzas, entonces vamos a continuar estudiando aquí en Colosenses para que ya Tim la próxima semana retome su tiempo con todos los que quieran conectarse, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí en Colosenses. Y si alguien tiene alguna duda o comentario, con toda libertad, ahí levante la mano o mande un mensajito aquí para leerlo y comentarlo, pues. Entonces, lo que mencionamos acerca de Colosenses, si abrimos ahí nuestra Biblia, habíamos mencionado que esta es una de las cartas que Pablo escribe desde la cárcel y no hay ninguna señal, digamos que emotiva, negativa, por decirlo, o no hay ninguna señal como de tristeza o de depresión por estar en esa condición. Yo creo que, ¿cómo se llama? Es muy complicado estar en una situación como la que Pablo pasó en la cárcel y en esas condiciones de, pues, aislamiento. ¿Cómo activo el volumen? ¿Manera? ¿Hay alguien que está hablando? Bueno, si gustan ponerle pausa o silenciar sus micrófonos y ya cuando quieran comentar, pues ya le prenden a su micrófono para que todos escuchen. Entonces no vemos ninguna señal en la carta de tristeza, al contrario, ahorita vamos a ver ahí en el capítulo 1 cuál es la fuerza interna de Pablo, que al escribir desde la cárcel lo hace con poder y con la fuerza del Espíritu para animar a los que están afuera. Quizá él es el que tendría que ser animado por los que están afuera, pero realmente Dios lo usa con poder y eso es algo sobresaliente de esta carta. Y luego otra cosa que habíamos mencionado la semana pasada en el versículo 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Comentábamos acerca de cuál sería la medida de una iglesia, cómo saber si una iglesia es sana, buena, fuerte espiritualmente o que nos edifique en el momento cuando buscamos alguna iglesia o llegamos a una ciudad nueva. ¿Cómo saber si una iglesia es buena o no? Pues entonces la medida de una iglesia sana radica en la doctrina que se manifiesta en fe y amor. Fe y amor son las dos cosas que Pablo menciona respecto a la iglesia de Colosenses. Y uno de los ejemplos
o una de las muestras en el liderazgo de la iglesia de Colosas es Filemón. Y comentábamos también la semana pasada de esa historia de Filemón, que es una carta personal muy chiquita, pero también muy poderosa porque Pablo está haciendo una solicitud a Filemón para que el hermano Onésimo, que aparentemente se había escapado o había robado siendo esclavo o propiedad de Filemón, regresara ahora en plan de convertido o de hermano. Y el mensaje de esa carta tiene que ver con la sustitución. También tiene es un ejemplo de lo que Jesucristo hace con nosotros, pues, que Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo, ¿verdad? Si él te debe, ponlo a mi cuenta. Y dice, trátalo como a mí mismo. Entonces, esa parte de la sustitución o de algunos le llaman es la aplicación de algo inmerecido a una persona, ¿verdad? Que recibe por petición de otra. Entonces, la imputación que Pablo solicita que se le haga a Onésimo, una muestra de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Clamamos en fe, vas a hacer esto, pues, como te lo entiendo. Entonces, asumimos y creemos que Onésimo llevaba la carta y Filemón acepta y recibe a Onésimo a pesar de las cosas que había hecho, pero ahora en calidad de hermano, no en calidad de esclavo, y lo trata o lo recibe como si fuera Pablo mismo. Y entonces, esa es la medida de una iglesia, pues la fe, y la fe tiene que ver con la sana doctrina, y el amor, que es la parte de conducta o la parte de acción de unos con otros. Y en el versículo 9 que leímos, Pablo dice, desde que oímos esto del amor y la fe, no cesamos llorar y pidiendo que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, esto también es una buena cosa porque si alguien está interesado porque la iglesia crezca o porque hermanos en la iglesia crezca, este es un buen modelo de oración, ¿verdad? Está bien que podamos orar por los hermanos que están en necesidad y pedir específicamente, pues, por su salud, por su provisión, por su cuidado, para que les vaya bien en su trabajo, para que prosperen, para que crezcan como familias, para que se reconcilien, pero sobre todas las cosas por las que Pablo está orando por los colosenses, es esta, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y creo que es algo que nosotros debemos orar más unos por otros, pues, que nuestra petición unos por otros, cuando sepamos que alguien está padeciendo de alguna manera, que oremos por esa persona para que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces no lo hacemos o no lo hacemos del todo, pero es un buen modelo a seguir, porque si había alguien interesado por las iglesias, por el cuerpo de Cristo, era Pablo. Y Pablo no vemos que ore por el cambio de las circunstancias negativas o desagradables en la vida de las personas, sino Pablo pide que en medio de las circunstancias difíciles de la vida seamos conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la forma de crecer en conocer a Dios en medio de las circunstancias. Dios no tiene ningún problema en nuestras circunstancias, y mientras nosotros nos enfocamos en las circunstancias, en mi salud, en mi trabajo, en mi dinero, en mis problemas personales, si mi enfoque está en eso, pensando que mi paz y mi tranquilidad depende de que mis circunstancias cambien, estamos completamente equivocados, estamos orando mal, no conocemos a Dios, pues, porque Dios es el que usa las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Entonces, en lugar de pedir a Dios que cambie nuestras circunstancias,
pidamos mejor que Dios cambie nuestro corazón en medio de las circunstancias. Y luego el versículo 1:12 me gusta también, si alguien quiere leerlo, 1:12 de Colosenses, alguien que quiera leerlo para todos. Aquí. Sí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Cristo. Gracias. Y una acción de gracias, así como Pablo pide, también hay una acción de gracias, dando gracias al Padre, de esta parte muy importante que es que nos ha hecho aptos para participar. Nos ha hecho aptos para participar. Y aquí habla de la herencia de los santos en la luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay otro texto parecido que lo menciona Pedro. Si alguien quiere leer Segunda de Pedro 1:4, por favor. Segunda de Pedro 1:4. Eso es relativo a participar. ¿En qué es lo que nos ha hecho participar? Segunda de Pedro 1:4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. Esas menciones o esas citas tienen que ver con nuestra nueva posición en Cristo. Nuestra nueva posición en Cristo. Él es el que nos ha hecho aptos para participar. No nos ha hecho participar para ser aptos, sino Él nos hace aptos porque somos nacidos de Él para poder participar y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Eso tiene que ver con un cambio de naturaleza. Esa es nuestra nueva posición y nuestra nueva identidad en Cristo. Este libro de Colosenses habla varias veces respecto a nuestra identidad en Cristo. Es un elemento importante para saber quiénes somos. Cuando regularmente conocemos a alguien nuevo y nos pregunta quién eres, cómo te llamas, qué haces, entonces tratamos de darle algo de información para que nos ubique y nosotros damos esa información con lo que nos identificamos. Le podemos decir, pues me llamo tal, he estudiado tal, he logrado tales cosas, trabajo aquí, vivo acá, porque son las cosas con las que nos identificamos. Cuando hablamos acerca de ser cristiano, ¿qué es lo que nos identifica como cristianos? ¿O cuál es nuestra identidad? ¿Verdad? Nuestra identidad nos las da nuestra nueva relación con Jesucristo cuando nacemos de nuevo, porque ahora somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos santos en Cristo, somos justos en Cristo, somos nueva creación en Cristo, nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos sentados a la diestra del Padre, según Efesios. Todas estas cosas son nuestra identidad y también Colosenses más adelante en el capítulo 3 habla acerca de eso, poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra identidad, con eso nos identificamos. Entonces, Él nos ha hecho aptos para participar en las cosas que Él ha preparado para la iglesia. Es nuestra nueva posición en Cristo, lo que somos ahora en Cristo. Y eso lo que somos ahora en Cristo, no lo hemos logrado por nuestros propios méritos, por nuestro propio cambio de conducta o por nuestros propios esfuerzos, sino gracias a la obra de Jesucristo. Él es el que nos ha hecho aptos para participar y somos miembros o somos participantes de la naturaleza divina. Esas son palabras de Pedro, que leyó en 2 de Pedro 1:4. Y hay una cosa más. Alguien lea el versículo 13 de Colosenses 1, por favor. Colosenses 1:13. Esto es algo muy interesante también. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Ajá. Gracias, Vic. Pablo mismo en el libro de Romanos usa esta doctrina o esta enseñanza de que hemos sido libertados, liberados de la esclavitud del pecado, de la potestad de tinieblas. Esa es la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz. Jesús con su vez venció a Satanás. Ya no hay ninguna lucha contra él, pues nosotros no hemos de luchar contra Satanás porque la victoria contra Satanás la logró Jesucristo en la cruz al morir. Él derrotó a Satanás. Número 2, derrotó a la muerte, ¿verdad? Le quitó el imperio de la muerte a Satanás y también cargó sobre él nuestro pecado. Venció al pecado en la cruz. Entonces, esa victoria de Jesucristo en la cruz sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado es lo que nos ha dado como herencia y nos ha hecho aptos para participar en esa herencia. He conocido, ustedes quizá han visto creyentes o nosotros mismos quizá en alguna época peleando contra Satanás por todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues, y le atribuimos a Satanás esto y Satanás lo otro. Si hemos platicado de que si se me ponchó una llanta cuando yo iba a la iglesia, Satanás tuvo la culpa, pues, o el chanclas, le dicen algunos, ¿no? O le ponen hasta apodos, y pensando que él tiene una gran batalla sobre nosotros y nos quiere hacer daño. Y de repente Satanás se convierte en un enemigo más fuerte que el mismo Jesucristo. Entonces hacemos a Satanás más grande y más grande y más grande y más grande, que está controlando nuestra vida, pues hasta la mosca que pasa, cualquier enfermedad o una gripe es porque Satanás lo está haciendo. Y entonces Jesucristo es más chico, más chico, más chico, porque no más puede Satanás, pues. Entonces es un grave error que muchos creyentes tienen o en el día de hoy. Entonces, cuando estamos firmes en la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la cruz, nos damos cuenta del valor de este versículo. Dice, nos ha librado de la potestad de tinieblas. Cualquier poder que las tinieblas y el reino de las tinieblas de Satanás, la muerte y el pecado tenía sobre nosotros y realmente era dominante, hemos sido librados, ¿sí? Y la otra cosa, entonces, somos librados de esa potestad y somos trasladados a un nuevo reino, con un nuevo dominio, con unas nuevas características, como una nueva familia. Pero miren algo muy interesante que está en Romanos 6, 22. Romanos 6, 20 al 22. Si alguien lo quiere leer. Romanos 6, 20 al 22. ¿Quién lo lee, por favor? Hermano, es Nueva Versión Internacional. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ajá, aquí hay algo muy interesante que observar. Habla de la misma esclavitud del pecado, de la cual hemos sido libertados o liberados. Dice, éramos esclavos del pecado. Y el fruto de estar esclavos del pecado son cosas que ahora nos avergüenzan, ¿verdad? Dice, el resultado de esas es muerte en todos los sentidos, en separación de las personas, en daño, en culpa, en ofensas, separación de Dios y eventualmente la muerte eterna. Dice, entonces éramos esclavos del pecado, somos liberados de esa esclavitud, pero la parte muy interesante es que ahora somos hechos siervos de Dios. Y resulta que la palabra esclavos y siervos es exactamente la misma.
quizá a la traducción al español se usa una palabra diferente para darle un sentido ligeramente diferente. Quizá doulos, traducida esclavo, tiene la connotación a lo mejor de estar en las tinieblas, ¿verdad? La misma palabra doulos dice, somos hechos doulos de Dios. Y es la misma palabra. Podríamos decir, éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido esclavos de Dios, somos hechos esclavos de Dios. Pienso que no hay por qué suavizar el de esa palabra o el poder de esa palabra o el sentido de esa palabra. La parte muy interesante es de que en qué esclavitud deseamos estar, pues, hay una gran diferencia de estar esclavos del pecado que eventualmente nos avergüenza, nos separa de Dios y tiene la muerte eterna, a ser esclavos de Dios. No hay libertinaje, pero está bajo control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos domina para producir un fruto, porque eventualmente nosotros no podemos producir el fruto que agrada a Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo que nos esclaviza en ese sentido, pero dice, produce santificación, el fruto de esa esclavitud, o ser dominados por el Espíritu Santo. El fruto es la santificación y eventualmente la vida eterna. Esto, no sé qué les parece, si tienen algún comentario hasta aquí o pregunta, pero me parece muy sobresaliente, pues. ¿Alguien quiere comentar algo? Hablamos acerca de Jesucristo y que las doctrinas que se estaban introduciendo a la iglesia en ese tiempo en Colosas era minimizar la obra de Jesucristo y el propósito de los propósitos de la carta, minimizar como debe de ser la obra de Jesucristo. Y entonces aquí menciona que Él es la imagen del Dios invisible, la que perdió Adán en el Edén por causa del pecado, pero ahora los creyentes estamos siendo formados otra vez a la imagen de Jesucristo. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. En el 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero que el mundo o la naturaleza, el mundo natural, la creación, ha sido gravemente dañada, ¿sí? Muchos animales que están extintos o están en proceso de extinción y que nuestros hijos ya no van a conocer, los mares contaminados, la contaminación en el cielo, la capa de ozono, tantas cosas que por la misma naturaleza del ser humano, el ganar dinero, pues, a costa de muchas cosas, dañando la misma naturaleza. A pesar de todo eso, el Señor Jesucristo mantiene a este sistema funcionando. La creación clama o gime también por liberación, aunque finalmente, segunda de Pedro, capítulo 3, habla que este mundo o este planeta, esta tierra va a ser destruida, dice, va a ser quemada. Pero al momento Jesucristo mantiene este sistema funcionando y un sistema que funciona con precisión. Y este Jesucristo, creador, que domina y sustenta su creación, adivinen ahora qué es lo que hace. Bueno, no tienen que adivinar porque ahí está en el versículo 18. Este Jesucristo, creador de todas las cosas y que sustenta todas las cosas, ha sido dado por cabeza a la iglesia. Esto también es sobresaliente porque alguien que lea el versículo 18, por favor. 1:18 de Colosenses. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Creo que no se está escuchando bien, ¿verdad? Hola. Sí, sí se escucha. Por momentos nada más se corta a veces. No, yo escuché bien. Ahí no se escucha nada. Yo tampoco escucho nada. No, perdimos a Rafa tantito. Ahí. Como Sí, se salió, ¿verdad, Rafa? Creo que a mí me sacó la sesión. Ahí están todos ya. Sí, ya te vemos. Creo que yo fui el que me salí, me sacó mi internet. Estábamos en el 1.18. Si alguien lo lee, por favor. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. No se escucha. Ahí están, ¿se escucha? Creo que está Ahorita sí fallando ya. su internet, pastor. ¿Ya nos oyes, Rafa? No te oímos. No te oímos, Rafa. Como que otra vez se salió, ¿verdad? Sí, lo botó. Sí, no está. Va a estar fallando su internet. No te escuchamos, Rafa. Creo que me sacó mi internet, pero creo que a ver si ya está de regreso. Si alguien quiere leer el 1.18 donde estábamos, por favor, creo que ya estoy de regreso. Mi internet ya regresó. Va, pues. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sí, miren, si el Señor Jesucristo logró esta gran salvación para todos los que creemos, siendo Él el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, y si Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio por cabeza a la iglesia, creo que eso nos debería de mantener muy en paz y relajados, puedo decir relajados quizá, o confiados, pues quiero decir, respecto al futuro de la iglesia, ¿verdad? Porque Él es el sustentador. Si Él es la cabeza de la iglesia, entendemos que Él es el Señor, que Él es el dueño de la iglesia porque la compró con su propia sangre. Él es el esposo, que es otro cuadro que nos enseña Efesios. Y ahí mismo en Efesios, Él es el sustentador, es el que sustenta la iglesia y la cuida. La otra vez vi algunas publicaciones ahí, por ejemplo, por ahí de repente hay publicaciones de el Día del Pastor, creo que pasó justamente el día, creo que fue en junio o mayo, no me acuerdo, y publican, es el Día del Pastor, pues, y en medio de esas publicaciones, refiriéndose a los pastores en todo el mundo, ancianos de las iglesias o líderes o pastores en todo el mundo, había una publicación donde decía, ora por tu pastor,
y venían una serie de datos, de estadísticas respecto a los pastores. Y hablaba que los pastores están sufriendo quebrantos emocionales, ¿verdad? Están sufriendo, en muchos casos, escasez económica. Están sufriendo, bueno, algunos de ellos llegan a suicidarse, a quitarse la vida por la tremenda carga que tienen, pues. Otros de ellos pierden a sus familias por divorcios. ¿Qué más había de esas estadísticas que hablaba de los pastores? Dejaban el ministerio también, todos frustrados, cansados por la grande carga. Entonces pienso que esas son señales. Digo, sí hay que orar por los pastores de las iglesias, los ancianos, líderes de las iglesias, hay que orar por ellos, apoyarles, animarles, hacer todo lo que sea posible para apoyarles en sus ministerios. Pero creo que somos agobiados los creyentes desconociendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él sustenta y cuida a la iglesia. No es una carga que nosotros nos autoimponemos y que tenemos que funcionar para cambiar la conducta de los creyentes, cuidar a todos los creyentes donde estén, para que se porten bien, para que cambien, para que no hagan esto, para que no hagan lo otro. Y es una carga que es agobiante porque no podemos hacerlo. Cuando los creyentes son enseñados en la palabra, ¿verdad? Acerca de las cosas que tenemos en Cristo, descansamos porque Jesucristo es el sustentador de su iglesia. Esas cosas son muy importantes, muy buenas. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses que Jesucristo, el creador y sustentador de la creación, ha sido dado por cabeza a la iglesia, como diciendo, tengan paz, tengan descanso, porque Jesucristo es el que sustenta a su iglesia. Vean este versículo en Hechos 20, del 25 al 29, si alguien lo quiere leer, por favor. Hechos 20, del 25 al 29. ¿Alguien lo lee, por favor? Dice, y ahora he aquí, es ese, ¿verdad? Hechos 20, del 25 al 29. Sí. Dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ajá, gracias. Estas son palabras de Pablo, también en la última parte de su tercer viaje misionero, ya rumbo a Jerusalén. Ya no le da el tiempo porque tiene que ir a celebrar la Pascua allá en Jerusalén y ya no le da tiempo de viajar hasta Éfeso. Entonces pasa por Mileto y manda llamar a todos los ancianos o creyentes líderes de las iglesias ahí cercanas. Entonces está en Mileto y están los ancianos de la iglesia en Éfeso también. Entonces se despide de ellos, pero estas palabras son también importantes. Dice, me despido, sé que ninguno de ustedes va a ver mi rostro más. Dice, les protesto que estoy limpio. Y el versículo 27 es la clave. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que los líderes o los ancianos, los pastores en las iglesias tienen que hacer fielmente, o tenemos que hacer fielmente para con los creyentes, enseñarles el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todo lo que tenemos de parte de lo que somos de parte de la obra de Jesucristo, el evangelio completo, no solamente la parte de la salvación, sino también la parte de la santificación. Ahorita vamos a mencionarlo también. Y entonces les dice, miren, a los ancianos les dicen,
miren por ustedes y miren por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Esta misma palabra es una palabra, digamos que griega, hablando acerca de los mismos ancianos, pastores y obispos. Se refiere al mismo tipo de personas, las personas que enseñan a la iglesia, que pastorean a las iglesias. Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren, piensen en esto. Seguramente ustedes han visto por ahí en los deportes, pues, que los deportistas en las Olimpiadas o en diferentes competencias en todo el mundo logran medallas, ¿no? Logran medallas de oro, plata, bronce. En el fútbol americano les dan anillos, ¿verdad? Los anillos famosos del Super Bowl, o en el béisbol, o los trofeos, o los artistas, actores les dan su Oscar y todo esto. Bueno, ha habido personas que después de ganar un premio de ese tipo, se gastan su dinero, malgastan su dinero, y el último recurso que les queda para seguir sobreviviendo o llevar algún estilo de vida es vender esa medalla. Pues entonces de repente se han encontrado anillos del Super Bowl ahí en los lugares de, ¿cómo se llaman estos? Ayúdenme. ¿Tiendas de empeño? De empeño, exactamente. De empeño. Por ahí había un lugar, un programa famoso, ¿no? Me tocó una vez en un viaje a Las Vegas andar por allá de trabajo y fui a ver esa casa de empeño que pasan ahí en History Channel, donde la gente llega y lleva sus cosas y su guitarra de tal y el cuadro de tal, y ahí negocian. Pues en ese tipo de casas de empeño se han encontrado anillos del Super Bowl o trofeos. Entonces, piensen en eso. El Señor Jesucristo dice, a la iglesia la ganó por su propia sangre, ¿verdad? La sangre de Jesucristo fue derramada en pago, en pago por los pecados de los que creen. Y ese conjunto de personas que creen en la sangre de Jesucristo como pago es el nuevo cuerpo llamado la iglesia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo compró su iglesia a precio de su sangre. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Como aquellos deportistas que pasan 4 años, 5 años, 8 años, 10 años compitiendo, preparándose para una medalla y ya finalmente la tienen. ¿Qué medallista con un premio de ese tipo la tiraría a la basura, pues, o la encargaría, pues, a un niño de la basura o afuera, o la tendría en su coche todo el día, sino la pone en un lugar especial, ¿verdad? Entonces, Jesucristo comprando la iglesia con su propia sangre, ¿a quién se le encarga? ¿A quién se le encarga? Según este texto. ¿O el Espíritu Santo a quién se le encarga? A los pastores. A los ancianos, a los pastores, ahí dice, ¿verdad? Le está hablando a los pastores. Y les dice, el Señor, el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, y el Señor Jesucristo les encarga a los obispos, pastores, ancianos, su iglesia. ¿No les parece un poco, cómo se puede decir, qué descuidado Jesucristo, pues? Es lo mismo que sucede con la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo reúne a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, id a predicar el Evangelio, como diciendo, desde Génesis 3:15, la primera promesa de un Salvador, ¿verdad? Está planeada la redención del ser humano, tan cuidada en muchos sentidos, en cada detalle, los tiempos perfectos. Cuando llegó el tiempo, Jesucristo nació de mujer, bajo la ley, en el tiempo perfecto, cumpliendo profecías, muere en la cruz, y ya que muere en la cruz, resucita, y Jesucristo le encarga a 12 tipos ahí descuidados o
que no han entendido muchas cosas y les dice, ahí les encargo la iglesia, pues. Mi punto es este. Jesucristo no encargaría algo tan preciado a unas personas descuidadas. Y el punto no es de que los pastores tengan la carga sobre sus hombros o que los apóstoles tuvieran la carga de la iglesia o de predicar el evangelio sobre sus hombros. El punto es, si fuimos libertados de la esclavitud del pecado y hechos esclavos de Dios para la santificación, el Espíritu Santo es el que tiene el control. El Espíritu Santo es el que usa a las personas para edificar a su iglesia, no es una carga que nosotros hemos de tomar. Entonces, cuando en las iglesias enseñamos fielmente o se enseña fielmente la verdad de la palabra de Dios, la iglesia está siendo alimentada, está siendo cuidada, está siendo pastoreada, porque el reflejo o la vida de esa iglesia va a ser en fe, creciendo en fe, amor, creciendo en amor, cuidándose unos a otros. Decían que las ovejas gordas cuidan a las iglesias flacas, a las ovejas. Las ovejas grandes, maduras, también cuidan a las ovejas pequeñas o inmaduras. Nos cuidamos unos a otros. Ese es el punto. Entonces Jesucristo hace la obra, por eso Él es la cabeza del cuerpo y a través del Espíritu Él usa a las personas que conocen su posición en Cristo para edificarse mutuamente. ¿Aquí alguien tiene algún comentario, pregunta, algún comentario, alguna aportación sobre este tema hasta aquí? Pues quizá, Rafa, nada más comentar la cuestión de los obispos o los ancianos y los dones que Dios da, ¿no? A la hora que establece la iglesia o que está formando su iglesia. Sí. El término pastor o maestro es un don que Dios mismo le da a la iglesia, pues. O sea, Sí. no es una posición, pues, no es un oficio, no es una posición el pastor, pues, sino es un don que a un grupo de personas Dios pone dentro de la iglesia un pastor o dos o varios que tengan el corazón para pastorear, ¿verdad? Dentro de la misma congregación, pues. Sí, esa parte es importante porque el Espíritu Santo capacita a los creyentes, les da dones para edificarse mutuamente y uno de esos dones es el de enseñar. Pastorear no es un puesto, sino es una obra del Espíritu Santo para con la iglesia, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar para ir avanzando. En el versículo 1, 22, ¿alguien lo lee de ahí de Colosenses? Capítulo 1, 22, pastor. Sí, de 1:22 de Colosenses. Dice, en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Miren, aquí piensen en esto. También es algo similar a lo que dice Efesios respecto, cuando habla del contexto del matrimonio, de los esposos. Dice el versículo 5:27 de Efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta que me surge a mí cuando leo estos versículos, de que el Señor Jesucristo está preparando a la iglesia para presentársela sin mancha, dice aquí en Colosenses, e irreprensible. Mi pregunta es, ¿y cómo le va a hacer? Pues ahí es cuando podría entrar este tipo de películas de pam, 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 es Misión Imposible. Pues, ¿cómo le va a hacer? Pues mi pregunta es, ¿cómo le va a hacer Jesucristo viendo a la iglesia como es hoy? ¿Cómo son las iglesias en general, que son iglesias que pueden ser apáticas,
incrédulas, mundanos, orientados al mundo, a lo carnal. O sea, hay muchas malas notas o características o ejemplos en medio de las iglesias cristianas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo le va a hacer Jesucristo para presentar a esa iglesia santa y sin mancha delante de él? ¿Alguien tiene alguna respuesta? A mí me gusta mucho el versículo de Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Exactamente. ¿De quién es el trabajo? Si considero que el trabajo de presentar a la iglesia santa y sin mancha es mío, está imposible, está de locos, porque no se puede, pues. Yo no voy a cambiar a las personas, yo no voy a exhortar a las personas a que hagan tal cosa, a que crean tal cosa. No es un trabajo de los hombres, pues. Está en manos de Él y es el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Y esa terminación o esa conclusión es presentarse a la iglesia delante de Él, santa y sin mancha. Y pienso que este tipo de cosas, las tribulaciones, las incomodidades, nos despiertan en muchos sentidos, pues nos despiertan una necesidad, los quebrantamientos, la disciplina, la escasez, la necesidad económica, nos despiertan necesidad espiritual. Es triste ver al mundo. Aquí a lo mejor quisiera mencionar algo. No me quiero meter en política, pero piensen ustedes en algo. Cuando los países son ricos, ¿sí? Cuando los países son ricos y prósperos, lo que surge es olvidarse de Dios, porque confiamos en nuestros propios recursos, en nuestra propia capacidad para la salud, para el trabajo, para estar bien, para estar cómodos, y de lo que menos nos acordamos es de Dios. La iglesia está cómoda en ese sentido. Pero cuando un país o un pueblo está necesitado, ¿perdón? ¿Ahí escuchan? Yo sí escucho. Está en necesidad, está en enfermedad, está en tribulación, está en conflicto. La gente despierta una necesidad por Dios, pues Dios despierta una necesidad espiritual en las personas. ¿Sí? De eso se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el amor de Dios reflejado a través de las tribulaciones, es atraer a la gente hacia Él mismo. Pero el orgullo del ser humano rechaza a Dios constantemente, y a pesar de que las tribulaciones en el Apocalipsis aumentan y aumentan y aumentan, y cada vez es peor el daño o la tribulación o las plagas, la oscuridad, el agua, la falta de agua en el ser humano, ¿verdad? Aumenta. El corazón orgulloso del hombre es, pues tú estás haciendo esto, Dios, pues ahora menos te voy a buscar. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Entonces, no sé si el mundo capitalista, rico, creciente, donde todos son ricos, donde todos tienen dinero y bienes, y edificios y carros y casas, es bueno, pues no lo sé. No estoy hablando de capitalismo contra comunismo, pero no sé si ahora en México, con estas situaciones que suceden, en Venezuela, en Cuba, y repito, no estoy hablando de posiciones políticas, ¿no? Cada quien tendremos nuestra propia percepción de las cosas, pero mi punto es, cuando el hombre está necesitado, o cuando Dios pone necesidad, incluso en países ricos hay personas necesitadas, pues, pero cuando hay necesidad en el corazón del ser humano, hay necesidad espiritual y buscamos a Dios. ¿Sí? En Europa, que es un país de primer mundo,
rico. Allá está los papás o la familia de Araceli. Ella es originaria de ahí, de España. Pero en Alemania, Francia, ¿saben cuál es la situación espiritual de los jóvenes? Ateos. No hay Dios. Yo hago lo que quiero, soy dueño de mi cuerpo, hago lo que quiero, como quiero. No hay quien me juzgue. No hay Dios. Y las iglesias, como congregaciones, están cerrando las puertas, o los templos, los edificios de las iglesias están desapareciendo, porque ya no hay creyentes en Europa, y es un país rico. Ahora no estoy diciendo, les digo otra vez, alguna posición política, pero Dios pone necesidad, y creo que cuando Dios trae necesidad al corazón de las personas y de la iglesia, entonces Dios trabaja, Dios está haciendo en nuestro corazón para buscar a Dios, para refinarnos, para hacernos más antes de Él. Esa es la frase. Y creo que este tipo de cosas, como la pandemia, son cosas que Dios utiliza para que su iglesia sea irreprensible, santa y sin mancha. ¿Sí? Esos son los tipos de cosas que creo que Dios usa para esos fines de presencia de esta manera. Y si quieren, concluimos con esta parte del versículo 24, 25 y 26. Si me dan unos 10 minutos, aquí terminamos. Colosenses 1, 24, 25 y 26. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, hasta ahora ha sido manifestado a sus santos. Gracias. Este es un tema más amplio, pero quiero a lo mejor introducirlo, y creo que también Tim lo puede compartir o le pueden preguntar a Tim la próxima semana, porque aquí en el versículo 24 menciona que Pablo tiene gozo. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo, estando en la cárcel, en esas condiciones, pueda tener gozo? Y sí es realidad que el gozo que tiene Pablo en la cárcel es porque está viendo, ¿cómo se llama?, a la iglesia manifestando fe y amor. Y luego en el versículo 26 menciona un misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Cuál es ese misterio? El misterio lo menciona varias veces. Es algo que no está revelado, quizá que está manifestado parcialmente, pero que no está siendo revelado en su totalidad. Déjeme tratar de explicarlo rápidamente. Hay cosas que Dios no le reveló a los 12 apóstoles. Hay cosas respecto a la iglesia que Dios no le reveló a los 12 apóstoles, pero que sí le reveló a Pablo. Sí, hay varios textos que hablan acerca de esto, del misterio, cuando Jesucristo, ¿cómo se llama?, no solamente dejó a Pablo ciego, sino también tiempo después, dice, no sé si fui llevado en el cuerpo o no, pero estuve con Jesucristo, me fueron reveladas cosas. Esas cosas que fueron reveladas es misterio que estaba oculto y que a Pablo se le dio a conocer para que lo escribiera en sus cartas. Entonces, en las cartas de Pablo tenemos la revelación de un misterio que los apóstoles, con la iglesia de Hechos, no conocían. ¿Quieren que les diga qué es o aquí le dejamos? Sí, diga, porfa. Sí. O como los programas en el próximo canal, en la misma hora, el mismo canal,
Y mientras lo buscamos, ¿o qué? Miren, cuando Pedro predica en los primeros capítulos de Hechos, ¿sí? Él predica lo que sabe. Él predica lo que sabe y lo hace muy bien. Dios usa por el Espíritu Santo a Pedro para predicar poderosamente lo que él sabe, ¿verdad? Y lo predica una vez y otra vez y otra vez, y por eso lo quieren agarrar y matar, y lo apresan y los azotan, y él dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está dando el testimonio del Evangelio, de que Jesucristo de varias formas, esto es lo que dice Pedro, este Jesucristo que ustedes conocían, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en él, en su muerte, con su sangre derramada, tenemos perdón de pecados. Les está predicando la salvación, ¿verdad? A los judíos y después a los gentiles. Cuando Pedro y Pablo se encuentran por lo menos 3 veces, según el relato de Gálatas 3. Es un poquito más detallado, pero en la tercera ocasión que se encuentran Pablo y Pedro, ¿sí? Pedro tiene una actitud, digamos que hipócrita, ¿verdad? Cuando Pedro está allá en Antioquía y está comiendo con los gentiles y compartiendo con todos, y de pronto llega un grupo desde Jerusalén que son judíos, y cuando llegan a la iglesia de Antioquía, entonces dice Pedro, se aleja de los creyentes y dice Pablo, yo le enfrenté cara a cara y le dije, tu hipocresía, Pedro, ¿verdad? Luego si quieren lo leen en el libro de Gálatas, pero estoy un poco parafraseando el tema. ¿Sí? Cuando Pedro es reprendido por Pablo, Pablo le dice, porque no andas conforme al Evangelio. ¿Sí? A ver, ¿por qué Pablo menciona el Evangelio a una persona que se lo sabe de memoria y lo ha predicado y da su vida por el Evangelio? ¿Verdad? Porque el Evangelio no termina con la salvación. El Evangelio está la primera parte expresada en Romanos del 1 al 5, que es la justificación o la condenación y la justificación, pero las buenas noticias del Evangelio continúan para el creyente. Y es la segunda parte que muchos creyentes desconocen, que así como Cristo murió por ti, es lo que Pedro conocía, Romanos 6 dice, tú moriste con él. Y esa es la parte que Pedro no conocía y le es revelada a Pablo. Y Pablo escribe muchas veces en todas sus cartas que morimos juntamente con Cristo, de nuestra posición en Cristo, que estamos sentados a la diestra del Padre. Esas cosas no las conocía Pedro, ni los apóstoles, ¿verdad? Pero sí es revelado, y este misterio que ha sido revelado a Pedro, a Pablo, otra vez me confundo uno con el otro, a estas cosas que han sido reveladas a Pablo, él las escribe en sus cartas porque es el fundamento para la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, pueda tener una fe fuerte y pueda tener amor. Déjenme terminar con este texto de 2 de Pedro 3:15, y con estos versículos nos despedimos por hoy. 2 de Pedro 3:15 y 16. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ajá. Miren, la primera cosa que podemos destacar aquí es de que a pesar de esa exhortación en frente de los creyentes judíos y gentiles en Antioquía, Pedro, o el Espíritu Santo obró en Pedro para no guardar ningún rencor contra Pablo. Es decir, ¿y cómo se atreve este joven
Pablo, nuevo creyente aquí que no sabe nada, que no es del grupo de los grandes apóstoles, que tocamos a Jesucristo y comimos con él. Pedro no se exalta a sí mismo de ninguna manera, sino acepta que esa exhortación de Pablo fue de parte de Dios para irlo introduciendo al problema que todos tenemos, que es el problema de la carne, el problema del viejo hombre. ¿Cómo dominamos al viejo hombre que es hipócrita? ¿Cómo dominamos al viejo hombre que trata de quedar bien? Y ese es el tema que Pablo predica o comparte en sus cartas, ¿sí? Cuando yo muero juntamente con Cristo, o más bien cuando me considero muerto juntamente con Cristo, ¿sí? El viejo hombre no tiene control sobre mí, no me domina, y el Espíritu Santo está en control para reproducir la vida de Cristo en mí. Y eso Pedro no lo conocía. Y entonces aquí se refiere a Pablo como nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, y la sabiduría que Dios le ha dado. Esto es muy sobresaliente porque Pedro no guardó ningún rencor contra Pablo, sino entendió que era de parte de Dios. Y luego se refiere a los escritos de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas habla de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender. Creo que esas cosas difíciles de entender es esta parte de el ya no yo, sino Cristo en mí. Y Pedro tenía que empezar a aprenderlo desde cero, porque es el misterio que había estado oculto y que ahora fue revelado a Pablo y que él lo escribe una y otra vez en sus cartas, y eso es con lo que alimenta a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es bien enseñada respecto a estas verdades de nuestra posición en Cristo, de lo que somos en Él, de lo que tenemos en Él, de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí y estoy sentado a la diestra del Padre, la iglesia descansa en Cristo, en la obra de Jesucristo, y crece en amor, o que crece en fe, crece en amor, crece en fe, crece en amor, crece en fe y crece en amor. Y así es como Jesucristo se la está presentando a una iglesia gloriosa para el día en que Él regrese. Hasta aquí, si quieren, vamos a dejar algún voluntario que quiera guiarnos en una oración para despedirnos esta tarde, y les agradezco mucho a todos su atención. Antes de la oración, ¿me pudieran permitir hacer un comentario acerca del misterio que leímos ahorita en Colosenses 1:26? Sí, claro, Pepe, adelante. Dice primero hay un misterio en donde dicen que los gentiles van a ser parte de la iglesia. Sí. Ese es una parte. Pero en este versículo no se refiere a eso, sino se refiere a la herencia que vamos a tener en un solo cuerpo, tanto gentiles como judíos. Eso lo menciona en Efesios 3:3. Eso es parte del misterio, que ahora es un solo cuerpo, ya no son gentiles ni judíos, sino es un solo cuerpo llamado la iglesia. Ese es el misterio que ya fue revelado, pero que a veces lo confundimos con aquel que dice que los gentiles formarán parte de la iglesia. Entonces, esta parte no se refiere a eso, sino a lo que acabas ahorita de mencionar, que ya nosotros somos herederos, junto con los judíos, de todas las riquezas de su gloria y las riquezas de su gracia. Sí. Eso era todo. Muchas gracias, Pepe. Una disculpa por alargar la sesión. No, está bien, muchas gracias. ¿Algún voluntario entonces que nos guíe en oración? ¿Me oye? Sí, escuchamos. ¿Puedo hablar? ¿Nos va a guiar una oración, Marilu? Ya no escucho. ¿Tú puedes orar, Luis? ¿Estás ahí para orar? Rafa, Pastor. Rafa, ¿me oye? Sí, escuchamos. Rafa, ¿me oye? Sí, escuchamos. ¿A quién? ¿A Marilú?
Sí, Marilu. Sí, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuántas gracias, querido Padre, por tu amor, tu bondad y tu bendita misericordia. Sobre todo, gracias, Señor, por esta iglesia tuya, Padre, que no somos un grupo pequeño, sino somos la iglesia de México, a la cual tú has unido, a la cual tú has escogido, de la cual pues tú eres cabeza, Señor, y los pastores de cada una de ellas, y nosotros, Señor, los ancianos y todos los que estamos en ti, querido Padre, porque tú nos has escogido para que tomemos parte de ese cuerpo tuyo que has escogido, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, pues seamos levantados en ti, querido Padre, y que somos en ti, Padre precioso, tú nos das el crecimiento espiritual, el cual pues no terminará hasta que Cristo venga. También, querido Dios, te ruego, te suplico por cada uno de los enfermos que estén en la iglesia, Señor, pues que tú lo levantes si es tu santa voluntad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con tu mano de sanidad en ellos, porque tú eres el médico por excelencia. Gracias, querido Padre, por habernos escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, para alabanza de tu gloria, Padre. Gracias también por la vida de los que nos están enseñando, a Rafa, a Joshua y pues al pastor Fernando, querido Padre, y a mi hermano Tim, que ahorita está un poco convaleciente, pero sabemos que tú tienes el control soberano sobre cada uno de nosotros, Dios, porque tú eres el Rey, tú eres el Creador del cielo, de la tierra, tú eres el que nos das y tu voluntad es agradable y perfecta, Padre. Muchas gracias por esta tarde, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para tu gloria y honra, mi Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Marilu.